Buenas tardes, mi nombre es Angie Tatiana Ruiz, estudiante de Psicología de segundo semestre de la Universidad Minuto de Dios. En este video les voy a exponer sobre las partes de la corteza cerebral, las partes donde se relacionan y por último los tipos de neuronas. Primero, partes de la corteza cerebral y partes del cerebro donde se relacionan. El cerebro es el encargado de controlar y regular las funciones del cuerpo. Está protegido por el cráneo ya que es muy susceptible a lesiones. Se encuentra dividido en tres partes. Tallo cerebral se encuentra en la base del cerebro. Controla funciones vitales como el ritmo cardíaco, digestión, respiración, presión arterial. Además, comunica conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. Cerebelo se encarga de mantener el equilibrio, la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de que los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. Y el cerebro propiamente dicho. El cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos, las reacciones. En pocas palabras, es el jefe de nuestro cuerpo. Se encarga de recibir señales y devolverlas en forma de respuesta. Existen otras estructuras importantes del cerebro. Son dos fundamentalmente. El sistema límbico es el encargado de procesar las emociones. Dentro de este sistema se encuentra una estructura llamada amígdala, la cual controla, procesa y almacena nuestras reacciones emocionales. Por su parte, la corteza cerebral es una capa delgada y plegada. Se divide en primer lugar en dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo y el derecho, los cuales a su vez se dividen en 4 lóbulos. La corteza cerebral es el manto del tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Se distinguen 3 tipos básicos de corteza. Primero, isocorteza o neocorteza, que es el encargado de los procesos de raciocinio. Segundo, paleocorteza, que comprende el cerebro olfatorio. Tercero, arquicorteza, que es la parte instintiva, la parte del cerebro que se encarga de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. Se pueden distinguir áreas más modernas y con capacidad de procesar la información y se dividen en 4. Primero, lóbulo temporal. Contiene neuronas que captan cualidades sonoras en la corteza auditiva primaria. También contiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, memoria y aprendizaje. Segundo, lóbulo frontal. Contiene principalmente la corteza motora primaria, en la cual se encuentran las neuronas que controlan los músculos del cuerpo. Está organizada en función de las partes del cuerpo. Tercero, lóbulo parietal. Aloja a la corteza somatosensorial primaria, compuesta por neuronas relacionadas con el tacto. Y por último, lóbulo occipital. Contiene la corteza visual primaria, localizada en la parte posterior, procesa la información visual que llega de la retina. Por último, los tipos de neuronas. El cuerpo humano está compuesto por 37 billones de células. Gran parte de las células del sistema nervioso son células gliales, que de hecho son las que más tenemos en nuestro cerebro y que curiosamente tendemos a olvidar. Pero el resto de la diversidad corresponde a las llamadas neuronas. Estas células nerviosas que reciben y emiten señales eléctricas se interconectan formando redes de comunicación que transmiten señales por distintas zonas del sistema nervioso a través de impulsos nerviosos. El cerebro humano tiene aproximadamente entre 80 y 100.000 millones de neuronas. Las redes neuronales son las encargadas de realizar las funciones complejas del sistema nervioso, es decir, que estas funciones no son consecuencia de las características específicas de cada neurona individual y, como en el sistema nervioso hay tantas cosas de hacer y el funcionamiento de las diferentes partes del cerebro es tan complejo, estas células nerviosas también tienen que adaptarse a esta multiplicidad de tareas. ¿Cómo lo hacen? Especializándose y dividiéndose en diferentes tipos de neuronas. Pero antes de ponernos a explorar la diversidad de clases de neuronas, veamos qué es aquello que tienen en común, su estructura básica. Cuando pensamos en el cerebro, nos suelen venir a la mente la imagen de las neuronas. Pero no todas las neuronas son iguales, pues existen distintos tipos. Por lo general, su estructura está compuesta de las siguientes partes. El soma, también llamado pericarion, es el cuerpo celular de la neurona. Es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen 2 tipos de prolongaciones. Dendritas. Las dendritas son prolongaciones que proceden del soma y parecen ramas o puntas. Reciben información procedentes de otras células. Y por último, el axón, que es una estructura alargada que parte del soma. Su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo.
Los axones suelen estar cubiertos de mielina, una sustancia que permite una circulación más rápida del impulso nervioso. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. Primero, según la transmisión del impulso nervioso. Según esta clasificación, existen dos tipos de neuronas: neurona presináptica, neurona postsináptica. Segundo, según su función. Las neuronas pueden tener funciones diferentes dentro de nuestro sistema nervioso central, por eso se clasifican de esta manera: interneuronas, neuronas motoras, neuronas sensoriales. Tercero, según la dirección del impulso nervioso. En función de la dirección del impulso nervioso, las neuronas pueden ser de dos tipos: neuronas aferentes, neuronas eferentes. Cuarto, según el tipo de sinapsis. Según el tipo de sinapsis podemos encontrar dos tipos de neuronas: las neuronas excitatorias y las inhibitorias. Quinto, según el neurotransmisor. Dependiendo del neurotransmisor que liberen las neuronas, reciben el siguiente nombre: neuronas serotoninérgicas, neuronas dopaminérgicas, neuronas GABAérgicas, neuronas glutamatérgicas, neuronas colinérgicas, neuronas noradrenérgicas, neuronas vasopresinérgicas, neuronas oxitocinérgicas. Sexto, según su morfología externa. Según la cantidad de prolongaciones que tengan las neuronas, estas se clasifican en neuronas unipolares o pseudonipolares, neuronas bipolares, neuronas multipolares. Y séptima, otros tipos de neuronas. Según la ubicación de las neuronas y según su forma, se clasifican en neuronas espejo, neuronas piramidales, neuronas de Purkinje, neuronas retinianas, neuronas olfatorias, neuronas en cesta o canasta. Para concluir, en nuestro sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en tiempo real, es decir, a una velocidad vertiginosa y sin contratiempo.